Bienvenidos. En este tutorial voy a hablar sobre recomendaciones a tener en cuenta para buscar información científica sobre un tema, en el Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes, en base a la propuesta que nos han realizado desde la materia de recursos informáticos. Hemos creado el trabajo colaborativo que podemos ver en pantalla, junto a mis compañeros, Enrique Augusto Férgola, Diego Armando Fernández y quien les habla, María Emilia Fernández. Hemos elegido el nombre Conectados para individualizarnos y trabajar el tema asignado de cómo buscar documentos sobre un tema. Bueno, ahora pasamos al índice. Y acá podemos ver que el trabajo colaborativo número 6 cuenta con 9 ítems que consideramos los puntos importantes a tener en cuenta de cómo buscar documentos sobre un tema, la conclusión y la bibliografía. A mí me toca hablar sobre los 3 últimos ítems, que es evaluar sobre los resultados, elegir y reunir referencias y documentos y los puntos clave. Pero antes de llegar a ellos, querría dar una introducción de lo que es reunir información y las situaciones de donde se parte para empezar a buscar. Se puede partir de referencias dadas, es decir, de los documentos que corresponden a una asignatura y que, por ejemplo, un profesor nos lo dé y debamos consultarlos. O que el punto de partida es un tema sobre el que debemos buscar información y que carecemos de referencias sobre ella. Esto sucede, por ejemplo, cuando queremos preparar una exposición o estudiar un tema de forma autónoma. Se debe buscar la bibliografía sin saber nada de antemano. Bueno, luego de haber llegado a la práctica de ejecución de la búsqueda, lo que se debe hacer es la evaluación sobre los resultados. La búsqueda de la documentación, se hace la ejecución y se va reflexionando y planificando, que esto se va a ir haciendo con las reglas que aparecen antes en el índice. Pero lo que a nosotros nos interesa acá es la evaluación y el análisis, que es lo último que se debe hacer cuando se está buscando información. Pero ¿cómo se hace esto? Obtenidos los resultados, debemos examinarlos, que se hace a través de su ordenación y visualización, estudiando las referencias completas, leyendo los resúmenes, por ejemplo. Luego se va a valorar si los documentos son adecuados y pertinentes, es decir, si tratan del tema que se necesita, si el enfoque es apropiado, si por el tipo de documento, fecha, resultan útiles, son pocos o muchos. Es decir, vamos a dejar solo lo adecuado y lo pertinente a nuestra búsqueda. Y por último, vamos a ver si las referencias cumplen con los términos de la materia que estamos buscando. Bueno, una vez vistos los resultados de esta forma, lo que vamos a hacer es reconducir la búsqueda. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a mejorar los resultados, ampliar o reducir los resultados, completar la búsqueda, utilizar otras herramientas. Es decir, una vez evaluado y dejado lo más importante, voy a tratar de mejorarlo, ampliarlo y completarlo de la mejor manera. Las búsquedas se reformulan y corrigen tantas veces como sea preciso. Una vez que la búsqueda está satisfactoriamente acabada, es decir, que se evaluó y se corrigió y estamos de acuerdo con lo que tenemos, la persona tendrá a su disposición un conjunto de referencias. De ellas, primero debo seleccionar y valorizarlas. Se puede aclarar, por ejemplo, cuáles son las bibliografías
dadas revisadas, pero siempre bajo un análisis crítico, para priorizar uno o varios documentos sobre otros, según criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Los que aparecen aquí. Criterios de directrices del profesorado, si las tuviera, o de quien dirige tu tarea, concretación en el tema buscado o perspectiva con que se trata, ojo al resumen, actualidad, vigencia, fecha de publicación, reputación de los autores u organizaciones responsables, relevancia de las revistas o publicación fuente, congreso, obra colectiva, etc. Prestigio de la editorial que publique el documento. Bueno, luego lo que vamos a hacer es lo que se dice recopilar también los documentos. ¿Cómo lo hago? Distinguiendo las referencias del documento. Esto supone que conseguir el documento puede ser el segundo paso esencial, no automático, a través de otra herramienta de búsqueda, un segundo rastreo. Quizás puede ser el catálogo de la biblioteca, tal vez sea una impresión que no esté digitalizada. Eso se va a ir viendo. Y por último vamos a hablar de las referencias citadas. ¿Qué es lo que significa? Que en los textos de los documentos que tenemos, que se hayan conseguido, muchas veces figuran estas en los registros de las propias bases de datos, sin examinar el texto completo. Hay que fijarse en ellas. Para terminar, vamos a hablar de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta en una búsqueda. Siempre vamos a buscar documentación sobre un tema. Es un proceso de indagación que abarca planear la pesquisa, ejecutar el rastreo y evaluar y seleccionar resultados. Es un proceso reflexible, sistemático y flexible, que se suele realizar en varios pasos y con frecuencia requiere varias herramientas de búsqueda. Conseguir referencia y documentos relevantes es el objetivo final. Reglas para buscar documentación científica sobre un tema. Definir bien el problema, escoger términos de búsqueda, plantear la búsqueda en inglés, seleccionar herramientas de búsqueda, ejecutar la búsqueda, evaluar resultados y reconducirlos, reunir referencias y documentos. Como vemos, esta es la reflexión del índice. Finalizamos y llegamos a esta conclusión. Para finalizar, podemos decir que estas recomendaciones tratadas para buscar información sobre un tema son muy útiles. Puedes buscar información, documentos o datos partiendo desde bibliografías y conocimientos dados hasta cuando no sabes siquiera qué documentos tendrías que usar. Con respecto a la presentación colaborativa que ofrece Google Drive, esto ya hablando en mi experiencia con mis compañeros, nos pareció muy interesante trabajar de esta manera. Pudimos aprender el uso de la herramienta, lo que rescatamos es su facilidad virtual, simultánea y colaborativa. Con respecto a la bibliografía, tomamos como fuente para realizar nuestro trabajo, primero, el material obligatorio dado, que es el que nos dieron en la materia recursos informáticos, y luego la información complementaria, que abarca cómo realizar la presentación, y también buscamos información para explicar sobre el tutorial y sobre algunos ítems que teníamos en el índice. Bueno, espero haya sido útil mi información. Muchas gracias. Hasta luego.